Soy el pastor Juan José Gil. Llevamos algo así como 3 años publicando de una forma más directa acerca del fantasma de la guerra, el fantasma de incluso el conflicto nuclear que se cierne en estos momentos sobre todo el ambiente de la humanidad a raíz de la escalada del conflicto bélico entre Rusia, Estados Unidos o Rusia, Europa, la OTAN, Ucrania y demás. Todos esos agentes están ahí actuando. Bueno, el asunto es que cada vez se ve más claro, ya lo habíamos dicho en más de una ocasión, que es algo así como un choque de trenes entre Oriente y Occidente, entre lo que es el proyecto de Occidente para el control mundial y el proyecto oriental para ese mismo control. Eso es por lo menos lo que se percibe desde fuera. Se juntan, hablan, pero cada uno tiene su idea de cómo debe de funcionar el mundo y cada uno trata de llevarse, como se dice, el gato al agua, trata de llevar la razón, imponer su discurso y explicarnos a todos lo que nos conviene, siempre con el armamento en funcionamiento y con más demostraciones de belicismo que de paz. En fin, eso es lo que hay y eso significa que tenemos que estar preparados para ese escenario. Si no hubiera ese conflicto, pues nos lo podríamos de alguna manera dejar ahí en el cajón como una papeleta más de posibilidades, pero no como algo que esté ocurriendo. Sin embargo, sí que está ocurriendo. Así que cuando hablamos de preparación y cuando algunos gobiernos como el sueco o el alemán o algunos otros hablan de la necesidad de que los pueblos se preparen para grandes situaciones de emergencia, pues bueno, llevan razón porque ya está en acción esa guerra, ese belicismo, ese intercambio de ataques y lo que estamos viendo ya hace casi 3 años ahí en toda la región nororiental de Ucrania. Bueno, no se trata tanto de quién lleva razón. Sabemos que las guerras son el resultado de la codicia y las pasiones humanas. Nos lo dice claramente en la carta en el Nuevo Testamento del apóstol Santiago cuando se hace esa pregunta de dónde vienen las guerras. Ahora, cuando hablamos de guerras hoy, se incluyen los nuevos armamentos como los nucleares y todos los que tienen que ver con ese potencial, pues sí que nos debería de preocupar si estamos o no preparados para una eventual confrontación a gran escala. Tenemos que prepararnos, sin duda que sí. Gracias a Dios hay mucha información a nuestra disposición y hay mucha información acerca del preparacionismo y la supervivencia, de manera que echemos mano de esos datos y nos podamos preparar tanto como nos sea posible. Lo mejor, desde luego, es estar lejos de los centros bélicos y dentro de ese círculo de riesgo, porque sería un área militar o porque sería una gran urbe con mucha administración, con muchos políticos y demás, que puede sufrir ese ataque. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mi propuesta para hoy, esa es la razón por la que estamos grabando esto, es que cada vez estamos más cerca de las predicciones del Apocalipsis. Y no es por hacer algo espectacular, no es por contar algo que no se sepa, es simplemente para recordarnos a todos que estamos en esa circunstancia. No es algo que habrá que esperar a ver qué pasa, no es algo que ya está en escala ascendente hacia ese conflicto y por tanto hay que tenerlo en cuenta. No sabemos cuándo se dará, no sabemos si se retrasará o se acelerará, pero la realidad es que las fuerzas contendientes pues ya están en marcha y por tanto hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta. Cuando Apocalipsis nos advierte de las cosas futuras, estamos hablando de un libro que fue escrito hace 2000 años aproximadamente. Entonces, cuando nos habla Apocalipsis de la escatología, acuérdate que la escatología es algo así como la ciencia de las cosas finales, de los extremos finales, ya sean políticos o ya sean de la propia vida humana. Todo lo que tiene que ver con escatología nos habla de que algo se acaba, algo se termina. Y Apocalipsis es el libro más escatológico, podríamos decir, de la Biblia. Está al final, además, lo cual también le ubica en una posición bastante escatológica, por decirlo de alguna manera.
Sí, nos habla del final. Cuando abrimos el libro, nos encontramos con que la revelación, eso es lo que significa Apocalipsis, así se llama en griego. Apocalipsis significa revelación. Por tanto, estamos hablando de revelaciones que Dios va a dar por medio de su apóstol, de su siervo Juan, de manera que nos va a explicar cómo sería ese final de los tiempos, ese momento muy relacionado con catástrofes, cataclismos, lo que hace que el libro no sea muy buscado o se le haya tenido cierto miedo de enfocarse en cosas así. Entonces aquí lo que se habla es que la revelación, que de alguna forma es progresiva o quizá cronológica, o una mezcla de todo. A veces decimos que Apocalipsis es algo así como, o se podría entender como un tráiler de película. Bueno, pues encontramos los sellos, que son 7, las trompetas o los toques de trompeta, que también son 7, y el derramamiento de las copas de la ira, que también son 7. El 7 es el número que predomina en Apocalipsis. No es el único, pero es algo así como el número capital, el número guía que nos dice que Dios estaba detrás de todo esto. Bueno, Dios nos viene a revelar a través, de Juan, pues todas estas cosas. Me quiero centrar no en los sellos, sino en las trompetas. Las trompetas aparecen en el capítulo 8 del libro. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, nos dice el versículo 6. Y a partir del 7 comienza a sonar la primera trompeta, hablando de la guerra posiblemente nuclear y relacionándolo con Apocalipsis. Pues a mí me gustaría hacer algo así como un ejercicio de imaginación o de suposición para conectar estas trompetas con un posible conflicto nuclear. Cuando se abre la primera trompeta se dice que hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Así que nos podemos imaginar ese conflicto nuclear en el que están estallando las bombas, están produciendo o preparando un invierno nuclear y están desde luego destruyendo muchas vidas, y como resultado, pues vemos aquí que hay esto. Se está arrojando sobre la Tierra granizo de ese invierno nuclear con fuego, el fuego radiactivo, y la sangre de las víctimas que se han recogido, que están en todas las guerras, ¿no? Y luego, por supuesto, la gran quema que eso traería de la naturaleza, ¿no? De los árboles. Nos dice que 1/3 de los árboles se quemó, lo cual nos da indicaciones de cómo esa guerra se podría extender a lo largo del planeta y producir esos desastres, tanto como quemar toda la hierba verde. Puede ser quemada con fuego directo o puede ser quemada con radioactividad por esa lluvia de invierno nuclear o esas nevadas que traería ese invierno nuclear. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces imaginaros que una de esas bombas, proyectiles de carga nuclear, pues reventara en algún sitio que hiciera que una parte de la Tierra, pudiera ser en una isla, pudiera ser en algún continente, que en la costa estallara alguno de estos artefactos nucleares y fuera de tal magnitud que arrojara gran parte de esa Tierra sobre el mar. Eso provocaría una inmensa ola, un gran maremoto o tsunami, que causaría una enorme devastación. Aquí lo que nos dice es que la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, eso también lo podemos enmarcar dentro de ese conflicto, es decir, una de esas detonaciones podría ser la causa de esta segunda trompeta. Por supuesto, podría pasar de otras maneras, como el estallido de un volcán, quizá también provocado por esas detonaciones nucleares. Ya lo vimos en el caso de La Palma, como podría desplazarse un territorio importante de la isla al Atlántico y causar una gran ola. Pero bueno, eso pudiera ocurrir en otras zonas, no solo en el Atlántico, sino también en el Pacífico. Bien, el tercer ángel, nos dice el versículo 10, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella,
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora fijaros que cuando se habla aquí de estrella, pues es fácil de que en una visión, especialmente hace tantos siglos, hace 20 siglos, pues lo que hoy para nosotros son escenas nocturnas de guerra, con muchos proyectiles sobre el firmamento, y todos podrían confundirse con estrellas, estrellas errantes o estrellas que caen sobre la Tierra y demás. Entonces, imaginaros que está hablando de uno de esos artefactos nucleares, al decir que había una gran estrella ardiendo como una antorcha que cayó sobre la tercera parte de los ríos. Es decir, que estalló y precipitó sus restos sobre las aguas, diríamos, dulces. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Sería una forma de explicar la contaminación radioactiva. Esa estrella, ese artefacto nuclear, ese proyectil, como queramos llamarle, ha estallado en el aire o está estallando en los aires en varias partes, de manera que está contaminando un tercio de las aguas. Recordamos que la palabra ajenjo pues tiene una connotación también con la radioactividad, ya que se conecta con lo que pasó en Chernóbil. Bueno, dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas, de aguas que aquí dice amargas, pudieran ser perfectamente radioactivas. Ahí tendríamos otra consecuencia de esa guerra nuclear. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Es decir, lo que nos está hablando es la consecuencia de esa guerra. Fijaros cómo el profeta Joel en el capítulo 2 nos dice que, ahí por el versículo 30 y 31, nos dice que en los días finales, antes de la venida del reino de Dios, antes de la venida del Mesías, o del día del Señor, como lo dice Joel y otros profetas también, pues antes de ese día dice que Dios dará prodigios en los cielos y señales en la tierra. Y cuando habla de señales en la tierra nos dice pues sangre, fuego, columnas de humo. Ya sabemos lo que eso puede significar en medio de un conflicto nuclear. Esos grandes incendios o esos grandes hongos nucleares radioactivos que son el resultado del estallido de esos proyectiles. Bueno, pues el profeta Joel nos anuncia, o Dios a través del profeta nos va a anunciar ese futuro antes del día del Señor. Por tanto, todo eso podría perfectamente encajar dentro de lo que estamos considerando y lo que nos estamos imaginando, ese conflicto nuclear en los tiempos finales que pudiera ya estar cociéndose, como se dice, o preparando. Luego dice, ya nos metemos en el capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Veis cuántas estrellas, podríamos poner entre comillas, caen, que pudieran ser perfectamente esos proyectiles que van con carga nuclear y que tienen un gran poder destructivo? Cayó a la tierra, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Eso significa que va a golpear en un punto que va a abrir una extensión de lo que podríamos considerar la corteza terrestre o parte de ella, ¿no? Dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y entonces aquí nos describe el aspecto de esas langostas.
entre comillas, semejantes a caballos preparados para la guerra, quizá por el sonido. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. En fin, nos da una descripción que para nosotros puede resultar muy surrealista y que nos podría estar hablando de uno de los efectos de ese combate nuclear que está abriendo zonas de la Tierra que esconden cosas que quizás sean, bueno, a lo mejor todo eso se mezcle con drones, posible vuelo de drones o enjambres de drones o incluso helicópteros o cualquier otra cosa que pudiera surgir del interior de la Tierra, de esos silos armamentísticos que tengan o cualquier otra cosa, ya sea natural, artificial o sobrenatural que pudiera estar aguardando ahí y que al abrir esa área de la Tierra o esos pozos pues estuvieran surgiendo y produciendo todo este tipo de situaciones terribles. Y la descripción que nos hace, lo puedes leer en Apocalipsis, para no alargarnos mucho, pues perfectamente podrían ser descripciones basadas en lo que el apóstol Juan lo puede relacionar, ya que él nunca hubiera visto un dron, no hubiera visto un helicóptero ni nada parecido, y pudiera estar relacionando cosas que conoce con esos artefactos. Pero bueno, estaría enmarcado, lo más importante es estar ahora mismo pues embarcándonos en ese posible conflicto nuclear. Bien, eso es la quinta trompeta, el sonido de la quinta trompeta. Ahora fijaros cuando en el versículo 13 suena la sexta. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuál sería la consecuencia final? Bueno, pues nos dice aquí que se va a desatar un ejército, dice el versículo 16, de 200 millones de soldados, que van a dónde van a ese conflicto. Ese conflicto escalaría hasta destruir a la tercera parte de los hombres. La sexta trompeta nos viene a decir cuál sería el resultado en términos de víctimas mortales de ese conflicto, que sería un tercio. En estos momentos, cuando se dice que somos aproximadamente 7.500 millones de personas, o quizá estamos ya cerca de los 8.000, no lo sé, pero eso sería pues más de 2.500 millones de víctimas. Bueno, pues ahí está esa visión. Ahora, la séptima trompeta, para ello tendríamos que irnos al capítulo 11, y la séptima trompeta, la trompeta final, es la que anuncia el reino de Dios. En otras palabras, todo lo que está pasando en este conflicto desembocaría en la venida de Cristo. Es decir, desembocaría en la aparición de Jesús en las nubes, tal y como él lo anunció. Lo podemos leer en Mateo 24, entre otros capítulos. Y aquí en Apocalipsis 11 nos habla de cómo el reino de Dios es finalmente presentado, establecido, en fin, es el anuncio de que llega el Mesías, que sabemos que tendrá una aparición en los aires para resucitar a los suyos, a los muertos en Cristo, para recoger a los vivos en Cristo, sacarlos de aquí por medio de un arrebatamiento, tal y como Jesús lo describió y luego el apóstol Pablo también. Y bueno, pues sería en la séptima trompeta ese momento final cuando acabaría, podríamos decir, el propósito de Dios para los creyentes, reuniéndolos finalmente con Él. Eso supuestamente dejaría paso a una forma de interpretarlo, es que dejaría paso a otra etapa posterior muy corta, que serían las copas de la ira de Dios derramándose sobre la tierra. En fin, decía esto porque no es nuevo. La Biblia nos habla claramente de que habría estos fenómenos. Cuando hablo de fenómenos hablo de guerras no convencionales, es decir, guerras con poderío nuclear o atómico, y otras que se están también gestando, muchas de las cuales seguramente de esas armas no sepamos muy bien, pero que sabemos que están en operación en algunos lugares,
o que se están preparando para entrar en operación. Por lo menos eso es lo que nos dicen los analistas. Bien, quiero terminar con una cita de Zacarías, el profeta Zacarías. En el capítulo 14, en el versículo 12, nos dice que en aquel tiempo esta sería la plaga que Dios derramaría sobre los hombres, o que Dios daría lugar a que se viera en la tierra. Y nos dice así que la carne de los seres humanos se desharía o se derretiría estando ellos de pie. Igualmente los ojos se consumirían en sus cuencas y la lengua se desharía dentro de la boca. Esa descripción tan terrorífica, pues sin duda nos habla de lo que ya sabemos, el resultado o los efectos de un conflicto nuclear. Así es como opera ese tipo de armamento y por tanto deberíamos de considerar estas cosas para podernos prepararnos para sobrevivir a tales acontecimientos. En fin, os dejo esta narración o este repaso o lectura de Apocalipsis para que veamos que es algo factible, es algo que pudiera estar más cerca de lo que nos llegamos a imaginar. Que el Señor os bendiga.